Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo. Vente, camarógrafo. Vente para acá, mijo. $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Well, I don't know if it's changed their behavior yet, but their behavior is going to have to change one way or another. Cada cartel marca su droga. O sea, ¿cuál es la marca del cartel de los soles, no? 50 millones de dólares. Ese es el precio que ahora tiene la cabeza de un hombre que heredó el liderazgo de una de las organizaciones más grandes del crimen transnacional. Su caso, sin embargo, es algo más que la historia de un líder convertido en capo narcotraficante. Es la primera gran prueba de fuego de una nueva doctrina de Washington, una estrategia militar que busca desmantelar los carteles de la droga como si fueran la nueva amenaza terrorista. Esta es la crónica de un régimen que se atrincheró en el negocio de la droga y cómo la geopolítica, el poder y la ambición se cruzaron para poner a una nación al borde del abismo. Soy Jaime Garbet y esto es G-News, el canal aliado de Casto Ocando News, con las historias que no debes olvidar. Para entender por qué la recompensa por Maduro se disparó a una cifra que doblega a la ofrecida por Osama Bin Laden, hay que entender la cronología de los eventos. La presión de Estados Unidos en estas últimas semanas ha sido una escalada constante de golpes estratégicos, cada uno con un objetivo claro: deslegitimar y desmantelar del poder al régimen de Nicolás Maduro. El telón de fondo de todo esto se remonta a julio del 2024, cuando la comunidad internacional y la oposición venezolana denunciaron un masivo fraude electoral en las elecciones presidenciales. A pocas semanas del polémico primer aniversario de este hito, Estados Unidos intensificó su campaña. El Departamento del Tesoro, por ejemplo, dio un golpe devastador, sancionando a un cartel venezolano dirigido por Nicolás Maduro, una maquinaria criminal incrustada en las estructuras del Estado. Mientras Maduro daba discursos sobre la soberanía, su gobierno era acusado de utilizar los recursos de la nación para financiar una operación criminal a escala global. Y paz queremos y paz tendremos. Hágase la paz y la paz se hizo. Y justo antes de que se anunciara la recompensa, el régimen de Caracas encendió las alarmas. Diosdado Cabello, el ministro de Interior y señalado como capo jefe del Cartel de los Soles, salió a develar un supuesto intento de atentado en la capital, acusando directamente a Estados Unidos, a la DEA y específicamente a la líder opositora María Corina Machado de ser los cerebros detrás de la conspiración. El régimen de Maduro presentó las esperpénticas denuncias de Cabello como la prueba definitiva de la guerra imperialista, pero para muchos, la coincidencia entre esta supuesta conspiración y el inminente anuncio de Washington era demasiado perfecta. Era la narrativa del régimen reescribiendo la historia, posicionándose como víctima de una agresión externa. Mientras, al otro lado del Caribe se preparaba un golpe mucho más duro y tangible. El Cartel de los Soles es el eje central de toda esta historia. Las acusaciones de Estados Unidos no se dirigen solo a individuos, sino a una estructura de poder fundada en el seno del poder militar chavista. La DEA y el Departamento de Justicia sostienen que esta red, integrada por la alta cúpula militar y política, ha utilizado las Fuerzas Armadas para proteger y facilitar el tránsito de cocaína desde Colombia, a través de Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y el resto de los mercados mundiales. Es una historia de lealtad, pero no a la patria, sino al dinero del narcotráfico. Mientras el país se desangra económicamente, sus líderes se enriquecen con la venta de drogas. Resulta irónico que un gobierno que llegó al poder en nombre del socialismo y de la lucha contra el imperialismo sea ahora señalado por liderar una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Para Venezuela, como nación, esta cifra de 50 millones de dólares es un golpe directo a su reputación y a su ya maltrecha economía.
aumenta el aislamiento internacional y radicaliza las posturas. Pero también pone la situación mucho peor para el régimen, pues se trata de la amenaza de una posible traición. 50 millones no es una cifra cualquiera. Es una cantidad que puede comprar la lealtad de un general o, más probablemente, que puede romperla. El círculo íntimo de Maduro se vuelve un hervidero de paranoia. Esta nueva jugada de Washington no busca necesariamente la captura inmediata, sino generar tal fricción interna que el régimen termine por implosionar. Pero la historia de la recompensa por Maduro no se entiende sin el contexto geopolítico. Un reciente informe del New York Times reveló que la administración actual en Washington ha adoptado una nueva estrategia. En lugar de tratar a los carteles como un simple problema de narcotráfico, ahora se les considera una amenaza para la seguridad nacional, comparable a los grupos terroristas. Esto significa un cambio de enfoque, con una mayor implicación militar y una política mucho más agresiva. La recompensa por Maduro no es un caso aislado, sino un reflejo directo de esta nueva doctrina. Para Rusia y China, principales aliados de Maduro, esto puede verse como una provocación. Pero hay que entender que Venezuela es un peón en un juego mucho más grande. Es una forma de contrarrestar la influencia de Washington en la región y de asegurar sus propios intereses económicos y estratégicos. La recompensa de 50 millones de dólares no solo presiona a Caracas, también pone a prueba la lealtad de sus aliados. La historia de Nicolás Maduro es el relato de un fraude electoral, un fraude de la revolución que prometió y un fraude a los principios de soberanía que supuestamente defendía. El aumento de la recompensa no es un simple anuncio, es la consecuencia directa de una serie de decisiones que él y su círculo tomaron. Decisiones que convirtieron al Estado en una herramienta de narcotráfico y a sus líderes en criminales buscados a nivel mundial. Y su caso es la primera prueba de fuego de una nueva y más agresiva política del presidente Donald Trump contra los carteles de la droga. La responsabilidad no recae en la geopolítica o en las conspiraciones externas. La responsabilidad es de Maduro y de los hombres de confianza que lo han acompañado en este camino. La pregunta final es: ¿el precio por sus cabezas es suficiente para liberar a una nación de su sombra criminal? Esto es G-News, el canal con las historias que no debes olvidar.